buenas tardes, bienvenidos a todos los que se han conectado hoy a nuestra videoconferencia, nuestra segunda videoconferencia del mes del prematuro. Hoy queremos hacer una mirada, un zoom en el mes del prematuro para prestarle atención a la realidad de lo que son los nacimientos múltiples y así como la han llamado nuestras ponentes, una doble bendición. Tenemos que tener en cuenta que esto implica un doble esfuerzo, que implica la maternidad y la paternidad de gemelos y de gestaciones múltiples, una organización y unas demandas específicas y unos acompañamientos específicos que necesitan estas familias y que a veces no somos muy conscientes que la presencia de un embarazo múltiple necesita que adecuemos un poco el acompañamiento, voy a decir algo como el acompañamiento diferencial que se necesita. A nivel mundial, la tasa de nacimientos de gemelos, increíble a lo que se viene presentando de disminución de la natalidad, ha presentado desde los años 80 un aumento de 9.1 por cada 1.000 nacimientos, actualmente 12 por mil nacidos vivos, específicamente en el periodo entre el 2010 a la actualidad. Es importante resaltar que no es fácil obtener los datos de prematuridad, de embarazos múltiples en regiones como la nuestra, pero tenemos algunos datos que nos dice que en Latinoamérica en promedio tenemos unas tasas que están alrededor de 10 nacimientos múltiples por cada 1.000 nacimientos. En Colombia nosotros tuvimos que hacer una petición específica al Departamento de Estadística Nacional que nos permitiera saber cuántos nacimientos múltiples teníamos y esto ha permitido afianzar las cifras que tenemos y alrededor de el 2% de los embarazos en Colombia son embarazos múltiples. Entonces, aquí quiero darle la palabra a nuestras dos invitadas muy especiales. Tenemos a Alexandra Jiménez. Ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en cuidado crítico neonatal de la Universidad de La Sabana, magíster en enfermería materno-perinatal de la Universidad Nacional de Colombia y es consejera nacional de lactancia materna. Tiene una experiencia profesional de 15 años en unidades de cuidado intensivo neonatal de alta complejidad, es líder del programa de tamizaje neonatal y del recién nacido del Ministerio de Salud de Colombia y actualmente trabaja y se desempeña en Fundación Canguro en procesos de formación, en entrenamiento en método Madre Canguro, es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Bosque, es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal y líder de enfermería del Servicio de Genética y del Centro de Referencia de Tratamiento de Enfermedades Huérfanas del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá. Alex, bienvenida. Y nuestra otra experta en el día de hoy es Marta Cristo Borrero. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica, con más de 30 años de experiencia en el manejo de familias en el programa Madre Canguro. Ella es docente, investigadora y entrenadora de la Fundación Canguro y de varias universidades prestigiosas en Colombia. Es miembro fundadora de Alcemneo y miembro de honor. Es un placer tenerlas a las dos como ponentes de esta videoconferencia y les doy la palabra. Bienvenidas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al CEMNEO por invitarnos y además por poner la mirada en unos temas que no son los más comunes para una videoconferencia y que no son los más comunes para abordar
en el entrenamiento y en la docencia, digamos. Entonces, para Alexandra y para mí es todo un honor y un gusto compartir nuestra experiencia y lo que hemos trabajado con todos estos niños prematuros y además gemelos. Entonces, el tema que nosotros escogimos para presentar esta videoconferencia de Alcemneo en el mes de la prematuridad es doble bendición, doble esfuerzo, la aventura de la maternidad y paternidad de gemelos. Y pues estamos Alexandra Jiménez, enfermera, y Marta Cristo, psicóloga. En la parte que me corresponde a mí, la denominé vínculo afectivo y desarrollo, duplicado o dividido. A lo largo de mi presentación yo quiero abordar una introducción, quiero hablar sobre el vínculo afectivo con padres y entre gemelos, el tratamiento diferencial materno, la individuación de los gemelos, qué pasa con el desarrollo de estos niños y presentarles un estudio descriptivo que realizamos con estudiantes de las universidades Javeriana y Piloto de Bogotá, Colombia, hacer unas conclusiones y finalmente compartir el testimonio de los padres y una herramienta que es un folleto que creamos con las mismas estudiantes para facilitar el transcurrir de los padres cuando tienen gemelos. Entonces, inicialmente, como dice Ángela, aparentemente ha subido la tasa de mortalidad y esto está asociado también al hecho de que hay muchas más maternidades asistidas, embarazos asistidos y hay congelación de óvulos que van más tarde, etcétera, que hace que haya mucho más gemelos. Pero sobre todo, el hecho de tener gemelos y ojalá gemelos univitelinos es un campo de investigación de primer orden porque ese es el que nos permite identificar qué tanto impacto puede tener eso innato, esa naturaleza, eso que traemos con el ambiente. Qué tanto la crianza que se le da a los niños, qué tanto la forma en que a mí me educan, la forma en que yo tengo estimulación o que tengo oportunidades va a cambiar eso que yo tenía. Y definitivamente se han encontrado muchos resultados dispares, pero se sigue estudiando y se sigue considerando a los gemelos como la prioridad para todos los lugares de investigación, especialmente cuando estos gemelos son univitelinos idénticos. Pero también tenemos que decir que el hecho de ser gemelos es un hecho biológico y es un hecho social. Es un hecho biológico porque tiene mayores probabilidades de generar un embarazo de alto riesgo con amenaza de complicaciones como la prematurez, el bajo peso al nacer y, por supuesto, el nacimiento por cesárea. La mayoría de los niños que son gestados y son gemelos terminan en la prematurez y solo muy pocos llegan a 37 semanas o más. Y la mayoría, si no todos, nacen por cesárea. Además, es un constructo socialmente interpretado y vivido de forma diferente en diferentes culturas y contextos. En algunos contextos y culturas se considera que tener gemelos es una bendición de Dios, es que la familia es una elegida para algo muy especial, pero en algunos otros hay digamos, el cuidado de uno de estos gemelos en detrimento del otro porque lo que había que tener era uno y no dos. Entonces, por eso también es un hecho social. Pero normalmente cuando a mí me hablan y me dicen que voy a tener a un bebé, yo estoy feliz, pero cuando me dicen que voy a tener dos, generalmente es una sorpresa, aunque haya en la familia antecedentes de embarazo múltiple. Y esto se debe a que genera muchos sentimientos ambivalentes en los padres. Por un lado, hay alegría y felicidad por el hecho de gestar un bebé, por el hecho de gestar dos bebés, porque se sienten como privilegiados y especiales por este hecho, pero también sienten y piensan que va a ser mucho trabajo, se sienten abrumadas, se sienten tristes porque no van a poder digamos que hacer las mismas cosas que querían hacer como si fuera un embarazo único, se sienten frustradas porque saben que van a tener que dejar muchas de sus actividades cotidianas para el cuidado de estos bebés y se sienten con mucho temor e incapaces para poder enfrentar este nuevo reto. Además, esto exige una cantidad de demandas en el medio ambiente, en la vida de las personas, en el esfuerzo, y esto genera altos niveles de estrés que pueden ser pues una experiencia física y emocionalmente desafiante que puede llevar a la madre, especialmente, a desarrollar una depresión
o incluso fallas de sensibilidad para el cuidado y la crianza de sus hijos. Esto también exige que se necesite reorganizar la propia vida, las prioridades, el sistema familiar y que se necesite contar con una mayor participación del apoyo social. Cuando hablamos de vínculo afectivo en gemelos, hablamos de que este sistema vincular es un proceso complejo. Es complejo porque incluye una relación afectiva con los padres y una relación afectiva con el gemelo. Cuando estamos hablando de la relación con los padres, podemos tener dos tipos de relaciones principalmente. Una relación triádica, en donde la madre asume el cuidado de los dos gemelos, está menos disponible física y emocionalmente para cada gemelo, no puede atender las necesidades de los dos bebés al mismo tiempo, entonces esto la hace sentir culpable, inadecuada y genera además dificultades en esa tercera persona de la relación, es decir, el gemelo que ha sido pues dejado de lado, digamos, y él debe desarrollar una serie de estrategias para sentirse seguro a pesar de no contar con su madre, como por ejemplo apegarse a el gemelo, apegarse a su papá, a la abuela, a la enfermera y a otras personas que estén en su medio ambiente, aunque no lo estén en forma permanente. Además, hay una relación cuadrática o puede haber una relación cuadrática donde cada padre asume el cuidado de uno de los gemelos, lo cual facilitaría la adaptación a la gemelaridad y el cuidado diferencial e individualizado de cada bebé. Pero lo que uno observa en la práctica y en la atención primaria en salud es que los padres tienen actitudes que oscilan entre la gemelaridad temprana, en donde los dos bebés son tratados como si fueran una sola unidad, entonces hablan de gemelos, no por el nombre de cada uno, incluso les ponen nombres semejantes, los visten igual, los acuestan igual, les dan la comida igual y hacen todo igual. Entonces, pues lógicamente que esto es como tener un único gemelo que de lo que nos hablaba Klaus y Kennel y es del monotropismo, donde los padres o la madre puede querer a un solo bebé al tiempo. Entonces hace digamos, este juego mental para poder atender las necesidades como una forma de adaptación inicial a esta gemelaridad. Posteriormente se puede ir desarrollando la distribución de la atención y el cuidado de los gemelos, como el hijo del papá y el hijo de la mamá, el hijo de la mamá y el de la abuela, etcétera, lo cual facilita un poco el cuidado de estos niños a medida que ellos van creciendo. Y poco a poco entonces se hacen diferentes intentos de crear relaciones diádicas más individualizadas de cada padre con su hijo. La segunda cosa importante es la relación con el cogemelo. Definitivamente esta relación debe considerarte como parte del sistema vincular porque el gemelo es la persona con quien se ha tenido mayor grado de proximidad, de cercanía, con quien se han compartido mayores experiencias, se ha tenido más contacto, donde se ha recibido de quien se ha recibido mayor apoyo y compañerismo y por supuesto ha generado unos procesos de identificación del uno con el otro significativos y esto empezó desde antes de nacer y antes de que se desarrollara el vínculo afectivo del niño con su madre. El cogemelo, por lo tanto, en los momentos de estrés y de angustia, es buscado como el objetivo de la proximidad, el confort, la cercanía y, por supuesto, esa base segura que nos da, pues, como apego y que nos da seguridad ante estas situaciones conflictivas para los niños. Entonces, si los gemelos son separados, por ejemplo, cuando el uno está en un cuarto, el otro en otro, cuando el uno vive con la abuela y el otro con los padres, cuando el uno es adoptado y el otro no, etcétera, tienen que vivir una doble separación. Por un lado, tienen la separación del apego con la figura principal de apego y por el otro lado tienen la separación con el cogemelo, lo cual genera mayor angustia, mayor inseguridad y mayor malestar que podría afectar el desarrollo futuro de los niños. Siendo mucho más acuciosos, podríamos decir que los gemelos a veces son separados desde las incubadoras. A veces uno está en una incubadora 25 y el otro está en la incubadora 1, muy lejos el uno del otro que dificulta el cuidado y la cercanía de los dos. O el uno está en cuidado intensivo y el otro está en básicos. Entonces, lógicamente que esa separación es vista y es vivida por ellos como un momento muy, muy estresante. Bueno, pero lo otro que tenemos que hablar es de la individuación.
entendida la individuación como un proceso dinámico, conflictivo, que dura toda la vida, mediante el cual se llega a desarrollar el sí mismo, en la propia identidad y personalidad, con sus propias peculiaridades y separado del gemelo, pero sin excluir las relaciones con las otras personas y con el mundo exterior. La proximidad, la presencia constante y las experiencias compartidas de los gemelos desde etapas tan tempranas en la vida, pues van a influir en el apego y en la formación de la identidad individual. Y eso puede complicarse cuando hay una exagerada codependencia o interdependencia que puede llevar a una simbiosis y que altera la identidad y hace que el uno con respecto al otro gemelo sean muy dependientes y difíciles de relacionarse con las otras personas. Por eso se necesita que se haga un muy buen proceso de separación e individuación para que desarrollen una identidad individual donde se logre un equilibrio entre ese vínculo único con el gemelo y el desarrollo de la identidad individual gracias a las interacciones que se tienen con otras personas del medio ambiente y con otras figuras de apego. Pero los padres, ¿qué necesitan hacer para favorecer esta individuación? Ellos necesitan lograr enamorarse, vincularse afectivamente con cada gemelo individualmente, reconociendo y respetando las necesidades y las personalidades separadas de cada uno, distinguiéndolas tempranamente, entonces por su nombre, vistiéndolos distinto, aceptando que el uno sea más activo que el otro, que el uno sea más sonriente que el otro, etcétera, y tomando tiempo a solas con cada niño para favorecer la relación con las otras personas. Bueno, pero aquí viene algo que es bien interesante y es el tratamiento diferencial materno que antes se llamaba preferencia gemelar. Si ustedes miran la imagen que está ahí, podemos ver fácilmente cuál es el gemelo preferido de la familia. ¿A quién está mirando la mamá y a quién está mirando la abuela? ¿Cuál es el aparentemente más simpático de los dos? Por eso, el tratamiento diferencial materno es aquel cuando la madre, o bueno, un miembro de la familia, pero especialmente la madre, dedica más tiempo, atención o recursos a uno de sus hijos en detrimento de los otros, y cuando se tienen gemelos, pues esto es mucho más claro y se exacerba mucho más, pues porque siempre están juntos y son de la misma edad, etcétera. Nosotros hicimos con las estudiantes de la Javeriana un estudio en el año 2013 y entonces sé qué fue lo que se identificó. Entonces se identificó que de los niños prematuros que eran pues también gemelos, los madres generaban una preferencia gemelar, un tratamiento diferencial materno temprano en la vida de ellos, especialmente durante los 3 primeros meses de vida de ellos, y eso lo hacían como una forma de adaptación a la situación gemelar, que pues para ellas era algo inesperado, entre comillas. Pero también se vio que habían dos predictores claros para ese tratamiento diferencial materno. El uno era la salud, cómo se percibía la salud del bebé, y el otro es cómo se percibía la alimentación del bebé. Si era fácil de alimentar, si tenía problemas de alimentación, si el niño tenía necesidades especiales o no. Cuando había una salud mejor y cuando no había problemas de alimentación y el niño comía mejor, eso generaba preferencia gemelar. Igualmente encontramos que una de las cosas que había que tomar en cuenta para identificar si se iba a desarrollar una preferencia gemelar o tratamiento diferencial materno era que la mamá pudiera diferenciar a sus hijos durante la gestación. Cuando ella logra identificarlos por diferentes aspectos, ella logra saber y entender que son dos sujetos independientes y que cada uno tiene unas necesidades diferentes y un temperamento diferente, y eso ayudaba a que no hubiera pues preferencia, o que por lo menos pudiéramos identificar que había que cuidar de alguna manera al más débil o al menos débil, etcétera. Lo otro era en la representación mental afectiva que la madre pudiera tener de su hijo a través de las descripciones que ella hacía con cada gemelo, donde nos permitía ver que entre más positivas eran las descripciones, entre mejor representación mental afectiva tuviera, pues más preferencia iba a haber. También tenía que ver con quién era la persona que cargaba en posición canguro a cada bebé.
Entonces, si el bebé era el más chiquito, se lo colocaban al papá porque para que subiera de peso y para que él, como tenía más calor, lo hiciera aumentar de peso y empezaba a haber una preferencia del papá por ese gemelo o viceversa si era la mamá. Y cuando los dos gemelos eran de diferente género, lo que se encontró es que el género del bebé sí indicaba y sí nos permitía anticipar que iba a haber una preferencia gemelar. Generalmente la mamá prefiere al niño y el papá prefiere a la niña, a no ser que pues la mamá quisiera definitivamente un género y resulta que nacieron dos del mismo. Pero este tratamiento diferencial materno, ¿a qué influye? Influye en el vínculo afectivo, en el desarrollo infantil y también influye a largo plazo en las relaciones sociales que se tenga en la edad adulta, ya que el bebé o el niño o el señor que ya siente que es el preferido y que ha sido el preferido por mucho tiempo, puede presentar problemas de depresión o de externalización. Hay otras variables que pueden influir para esta preferencia gemelar. Una de esas es la personalidad y el comportamiento. Entonces, entre más sociable, más alegre, más simpático sea un niño, más preferido puede ser. Cuando hay necesidades especiales, cuando el niño se percibe que tiene una necesidad especial, necesita oxígeno, tiene alguna enfermedad, pues es el preferido en muchos casos. El nivel de actividad, entonces el niño que sea más activo, pues tiene pues como más atención por parte de los padres, pues porque lo necesitan controlar, pero también porque consideran que es más inteligente por esto. Y hay dos, que son las dos imágenes que están a los lados, que a veces pasan desapercibidas, por eso están como ahí, como veladas, y es el temperamento del niño y la presencia de otros hermanos. El temperamento del niño, entonces, pues nos indica que cuando la madre o el padre identifican que el niño tiene un temperamento más fácil, más adaptable a las circunstancias y a las rutinas, pues es un niño preferido. Y cuando hay otros hermanos, pues lógicamente que a veces el que tenga el género diferente al otro hermano, pues va a tener la preferencia o pues lógicamente que hay digamos que descuidado va a ser el hermano mayor. En cuanto al desarrollo, hay 5 cosas que quiero compartir con respecto a gemelos. El uno es que, pues la literatura nos habla que los gemelos muestran puntuaciones ligeramente más bajas en las pruebas cognitivas del lenguaje y sociales, pues comparativamente con los niños que no son gemelos a etapas tempranas en la vida de estos niños, pero que hay que entender que cada gemelo es un individuo que tiene diferentes habilidades y debilidades, que tiene diferentes ritmos y que tiene diferentes áreas de experticia o de desarrollo que le llaman más la atención. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Algunos estudios nos hablan de que cuando los gemelos nacen con diferente peso al nacimiento, especialmente cuando es más de una desviación estándar hacia arriba o hacia abajo, pues entonces puede haber una influencia en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo del lenguaje y motor, favoreciendo al gemelo que tenga mayor peso. En cuanto al retraso cognitivo y motor, se considera que hay una pequeña diferencia con los niños que no son gemelos, pero esta pues se desaparece con el tiempo. El retraso en las interacciones sociales también se da, pero esto más que debido a que son gemelos, es que pasan mucho tiempo juntos, casi todo el tiempo están juntos y los padres manejan la crianza de una forma inadecuada y todos los procesos de relación con otras personas. Hay un retraso temporal del lenguaje y eso está más asociado a que existe algo que se llama criptofasia y hay menor interacción lingüística de los gemelos con los adultos, porque como están siempre juntos, pues ellos se hablan entre ellos. Entonces, el lenguaje criptofásico es un idioma privado que se considera como un lenguaje autónomo, donde pues está basado en gestos, en sonidos, y es un lenguaje que crean los dos gemelos para ellos. Tienen diferentes expresiones, incluso hasta palabras específicas para ellos, y ahí excluyen a los adultos o a las otras personas diferentes a su grupo de gemelos.
Bueno, entonces hay que entender también que la cognición, el lenguaje y la parte motora es el producto de una compleja interacción entre la predisposición genética que los niños tengan, las condiciones prenatales y la influencia dinámica del entorno, compartida con las interacciones sociales y con la crianza que tengan los padres para que fomenten esa individualización y ese desarrollo independiente de cada uno de ellos. Ya con esta parte bibliográfica, nosotros pensamos en hacer un estudio descriptivo, exploratorio acerca de cómo era el desarrollo y el vínculo de los gemelos. Entonces hicimos un estudio con 60 parejas de gemelos que asistían al programa Madre Canguro Integral del Hospital San Ignacio en Bogotá. Ellos se tomaron 3 cohortes y se hicieron 3 medidas. Una que era el ingreso del programa y hasta los 2 meses de vida, la otra que era los 6 meses y la otra los 12 meses de edad corregida. Esto se realizó entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024. Los objetivos de este estudio eran caracterizar las percepciones frente al embarazo múltiple y la adaptación de la maternidad en estas 60 familias de gemelos prematuros o de bajo peso al nacer. La segunda era caracterizar y comparar el desarrollo psicomotor de estos gemelos, teniendo en cuenta su desempeño en la prueba Griffith a los 6 y a los 12 meses de edad corregida. Y la tercera era explorar las relaciones entre la práctica de cuidado diferencial, el vínculo afectivo y el desarrollo. Utilizamos como instrumentos una entrevista semiestructurada que tenía una primera parte de generalidades acerca del embarazo, parto, historia familiar de gemelos, etcétera, y una específica acerca de las percepciones y las expectativas y las representaciones que tenían los padres sobre los gemelos. Y el segundo instrumento era el test de desarrollo mental Griffith versión 2. Las características de la población, pues era un N de 60 parejas de gemelos, era el 37% de 0 a 2 meses, el 35% de 6 a 8 meses y el 28% de 12 a 14 meses. Encontramos que la mayoría de los gemelos tenían el mismo género por pareja. Entonces había el 38% en que ambos eran niñas, 37% en que ambos eran niños y solo el 25% en que eran de género diferente. La mayoría de los niños en la familia habían más hermanos. 57% tenían más hermanos y solo el 43% eran los primeros hijos de esta familia. La mayoría, el 93%, pues eran bivitelinos. El tipo de parto del 100% eran cesáreas. La edad gestacional de los gemelos estaba entre 34 y 36 semanas en el 70% de los casos, ya que por política pública, al menos en Colombia, se trata de llevar a los gemelos lo más cercano posible al término, a las 37 semanas. Había una diferencia en el peso al nacer entre un gemelo y el otro, en detrimento del gemelo número 2, con un promedio de peso al nacer de 2034 para el gemelo 1, mientras que teníamos 1991 para el gemelo 2. El tiempo de hospitalización posparto era similar. Habían algunos niños que necesitaban, el 80% necesitaban oxígeno al salir. No, mentiras, el 38% necesitaban oxígeno domiciliario al salir y el 52% no necesitaban y pues había unos que decían que, bueno, que no contestaron. Y las complicaciones neonatales, en el 46% no hubo complicaciones neonatales, hubo en el 8% complicaciones para ambos gemelos, en el 16% solo el gemelo 1 y en el 11%, casi 12%, para el gemelo 2. Pero aquí hay un dato significativo y es un dato interesante y es que en el 80% había historia familiar de gemelos, pero solo el 10% de ellos esperaban tener gemelos. Y otro dato que es bien interesante es la lactancia en simultáneo. En el 53% de los casos, las madres daban a sus 2 gemelos lactancia al mismo tiempo. Y esto era así hasta los 6 meses de vida. Luego empezaban a hacerlo unas veces sí y otras veces no. Y finalmente solamente un porcentaje muy pequeño, como ven ustedes ahí, es el que nunca dio al tiempo.
Esta política o esta forma de dar, pues que se les va a hablar Alexandra ampliamente sobre lo mismo, es algo que se trata de impulsar dentro de los programas Canguro para facilitar pues la adaptación y el tiempo de la madre. En cuanto al vínculo afectivo, entonces decimos que la mayoría de las madres diferenciaba a sus gemelos desde el embarazo y los diferenciaban por criterios como el movimiento, o sea, el niño que se movía más y el que se movía menos, la posición, el que estaba a la derecha, el que estaba a la izquierda, el peso, el que dicen que está más pesado, el que está menos pesado, el que responde más a lo que el papá le hace o al juego que le hacemos en la noche, pero unos pocos decían que no lo podían diferenciar hasta que no los vieron en una ecografía. Generalmente cuando se pide que las madres describan a sus bebés, ellas los describen con adjetivos opuestos. Es como si los identificaran o empezaran a verlos como individuos diferenciados, pero complementarios, el uno con el otro. Cuando se hablaba de a quién cargaban y por qué, había una mayor posibilidad o una mayor incidencia de que la madre cargara al gemelo 1, que era, acuérdense que era el de mayor peso, y para el gemelo 2, el resto de la familia tenía mayor participación, incluido el papá. Y había un 23%, entre 23 y 25, en el que decían que los padres se alternaban entre un gemelo y otro. Pero había un porcentaje importante de niños que eran vestidos igual, que es el 42%, que los vestían igual, y generalmente los vestían porque decían que les parecían bonitos, porque yo siempre pensé en tener gemelos para vestirlos iguales, porque es que son tan parecidos, pero sobre todo estaba basado en las creencias culturales que hay asociadas a que los gemelos tienen que ser como uno solo y tienen que verse como uno solo y por lo tanto deben ser vestidos de la misma manera. Y encontramos que la mayoría de las familias tienen una relación vincular cuadrática, sobre todo al principio, en los primeros 3 meses de vida, y luego la dinámica familiar cambia y empiezan a tratar de hacer la diferenciación, pues apoyada por los programas de seguimiento. Esto nos refleja que lo que habíamos visto en el 2013, pues se volvió a ver en cuanto a la preferencia y a la relación en el 2024. Cuando nosotros buscamos la representación mental afectiva de los padres, le pedimos a las mamás que describieran a sus hijos, entendiendo que esa descripción nos va a dar cuenta de las características individuales de cada gemelo, las percepciones y las actitudes que tiene la madre hacia ellos. Es decir, que son una ventana para identificar la influencia que tienen estas percepciones y estas actitudes en el tratamiento diferencial materno a mediano plazo, y que a su vez puede afectar el vínculo afectivo y el desarrollo de los gemelos. Entonces, algunas de estas descripciones las traigo a colación para mirar un poquito dónde está esa preferencia. Entonces, una mamá decía del gemelo 1, que es más activo e hiperactivo, mientras el gemelo 2 es más tranquilo y calmado. Entonces, lo que se veía es que un niño que tenga más actividad puede recibir más atención debido a la necesidad de supervisión constante, pero resulta en un mayor agotamiento y frustración para la madre, afectando la calidad de las interacciones. En otro caso, la mamá decía que el gemelo 1 come mucho y llora mucho, versus el gemelo 2, que es más tranquilo y casi no llora. Entonces, mayores demandas físicas pueden recibir más atención inmediata, pero causan agotamiento en la madre. El gemelo más tranquilo puede recibir menos atención directa, pero puede beneficiarse de interacciones más calmadas y afectuosas, aunque sean menos frecuentes. Otro caso es una madre que decía que el gemelo 1 era alegre, activo y grosero, mientras que el gemelo 2 era feliz, observadora, esquiva con los extraños. Entonces, comportamientos más positivos y manejables desde la percepción de la mamá puede generar preferencia y resultar en más atención y afecto, que fue lo que ocurrió en este caso. Y en otro último caso, entonces nos decían que el gemelo 1 era más grande y pesado, mientras que el gemelo 2 era más pequeño y duró más tiempo hospitalizado. Entonces, mayores problemas de salud pueden generar mayor atención y compromiso para compensar la culpa percibida de los padres de no haber tenido un bebé perfecto.
Pero acá dentro de esta representación y estas descripciones era interesante ver cómo cuando los padres percibían que sus hijos tenían un temperamento fácil, que eran alegres, que eran adaptables, etcétera, lo interpretaban como el resultado de su capacidad para ser sensibles a las necesidades de sus hijos, mientras que si decían que el temperamento del niño era difícil, que era grosero, como dice la tercera historia, que es llorón, que no se adapta fácil, etcétera, lo consideraban como una falla en sí mismos y lo consideraban como también un comportamiento hostil de los niños hacia ellos. En cuanto al desarrollo longitudinal de los gemelos, entonces encontramos ahí la tabla que nos habla del desarrollo por subescalas y total a los 6 y a los 12 meses. Hay unos que están a los 7,5 porque en muchos de estos casos a los 6 meses el niño no tenía el desarrollo que nosotros queríamos o nos gustaría hacerlo mejor, entonces pues se le citó a los 7,5 y luego a los 12. Entonces, para esta parte del desarrollo psicomotor, utilizamos solamente 37 parejas de gemelos porque los otros 23 no habían llegado a los 6 meses de edad. Y encontramos que el desarrollo general a los 6 meses era normal, dentro de parámetros normales, pero ligeramente más bajo que el de un niño a término. Y la diferencia entre los gemelos era muy pequeña. El gemelo 1 y gemelo 2 era muy pequeña en las subescalas y en el general. A los 12 meses, el desarrollo también era normal, ligeramente más bajo que el de un niño a término, pero ya empezamos a identificar que habían 3 casos de retardo en el desarrollo para el gemelo 1 y 2 casos de retardo en el desarrollo para el gemelo 2. Es decir, ahí ya empieza a contar un poco más la estimulación y otros factores. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con el niño, el gemelo que fue más gordito o más flaquito? La diferencia de peso será que nos está influyendo en estos resultados, y encontramos que en este estudio no había una influencia de la diferencia de peso en el resultado del test. Nosotros pues pensamos que esto puede deberse a que estaban en un programa de seguimiento donde se le da unas evaluaciones constantes, se le dan orientaciones en desarrollo, folletos, videos, talleres de estimulación, y constantemente estamos generando que haya un adecuado desarrollo de los niños, y si no, pues se interviene tempranamente. Sin embargo, encontramos que sí había una tendencia con una aparente relación pequeña del tiempo de hospitalización y de la necesidad o no de oxígeno para identificar las diferencias entre los gemelos. Si un gemelo tenía oxígeno y el otro no, había una pequeña diferencia. Si el uno duró 40 días y el otro 5, había una pequeña diferencia entre los dos. Bueno, en cuanto a las conclusiones de esta parte, entonces, una de las cosas más importantes es que efectivamente la prematurez es un problema de salud pública que tenemos que observar, manejar y seguir, que es un hecho biológico y social que tenemos que tomar en cuenta. Además, existe la necesidad de mayor sensibilización del personal de salud y de la comunidad en general sobre los desafíos únicos que enfrentan los padres de niños prematuros y gemelos, y la importancia de brindarles un apoyo adecuado desde el embarazo y ojalá durante toda la primera infancia. Además, hay que favorecer la sensibilidad materna y paterna para cada uno de los gemelos, así como la dinámica y la relación entre ellos mismos, sin excluirlos del mundo exterior. Hay que detectar lo más temprano posible las preferencias parentales y el abordaje de estas discrepancias de manera equitativa para garantizar el desarrollo y una relación armoniosa entre los gemelos y sus padres, los gemelos con los hermanos y los gemelos con el mundo exterior. Y hay que identificar y favorecer las estrategias para enfrentar el reto que supone la gemelaridad y su influencia en el desarrollo emocional y psicológico. Y para tal efecto, creamos con las estudiantes ese folleto que ustedes ven ahí, que se llama La Vuelta al Mundo de María Paz y Mariana, que es un folleto en el que da cuenta de qué enfrentan los padres ante el nacimiento de los gemelos,
cómo lo pueden manejar y cómo ayudarlos para lograr que diferencien y traten de forma diferenciada a los niños y ellos logren una individualización adecuada. Además, pensamos, bueno, ¿y qué piensan los papás de tener gemelos? ¿Qué piensan los hombres de esta experiencia? Y por eso trajimos este video de un testimonio de este papá. Aquí, si quieren acá esta cámara. ¿Listo? Si quieren pueden Buenas subir todos tardes al para máximo el todos. Yo soy volumen. Eric Forero, yo soy padre de 5 hijos, entre esos están estas dos bebés mellizas de 15 meses y esta bebé grande de 21 años que es gemela. Ellas son pues toda mi vida, mis 5 hijos son toda mi vida. Obviamente cuando tuvimos las gemelas grandes, la vida cambió por completo, teníamos solo un bebé de casi 2 años y nuestra vida se triplicó, nuestro esfuerzo se triplicó porque eran ahora 3 bebés, en todo sentido, en el esfuerzo, en el poco sueño, en lo económico, pero es una bendición ver los milagros de la vida, cómo tantas cosas nos enseñan, cómo cada uno de nuestros hijos es una enseñanza. Y con las gemelas grandes aprendimos muchísimas cosas, estábamos mucho más jóvenes, claro, y pues es bello ver cómo el ser humano es tan completo, tan integral, tan inteligente, cada uno en su velocidad, cada uno, los papitos tendemos a comparar y a decir, ah no, pero este se paró y el otro no, o este ya aprendió a ir al baño y el otro no, entonces no, a pesar de ser múltiples y venir de un mismo embarazo, son personas diferentes, son seres humanos distintos y eso hay que aprenderlo también, pero a la vez verlas crecer juntas fue una belleza con Juliana y la hermana María Paula, ya son universitarias, estamos viendo una evolución muy linda desde que eran niñas y ahora con Lilian y con Elisa también se acompañan todo el día, pelean como hermanas, pero también se aman, sonríen cuando se ven y eso es algo espectacular. Así que pues agradecemos siempre la atención del cuerpo médico, del cuerpo de enfermeras aquí, terapeutas de todo esto, de este plan Canguro en la clínica San Ignacio por todo el trabajo que han hecho. ¿Y necesitó mucha ayuda? Sí, claro que sí. Nosotros, papá y mamá, siempre hemos sido muy dedicados, siempre trasnochando, siempre cambiando pañales ambos, pero también se requiere ayuda externa porque sí, en estas edades sobre todo que son tan inquietos, es imposible, uno tiene que trabajar también, entonces la familia afortunadamente estuvo siempre para dar la mano, ayudas externas también, unas nanas y todo esto, pero sí, claro que sí. ¿Para ti qué es ser gemela? Bueno, buenas tardes, yo soy Juliana, una de las gemelas mayores. Y para mí ser gemela, la verdad, es una de las cosas más bonitas que me puede pasar. O sea, de lo positivo es que tú siempre vas a tener a alguien que está al lado tuyo, con el cual haces todo. Muchos amigos míos se extrañan, más que todas mis amigas se extrañan de que mi hermano y yo no solemos como salir con mucha gente, o porque por ejemplo mis amigas me dicen como que ellas siempre tienen a alguien como esa mejor amiga para arreglarse juntas, para salir a todo lado, y pues yo tengo la fortuna de haber nacido con esa amiga. Ella pues es mi compañera de vida y sí, es muy bonito como siempre tener a alguien al lado tuyo. Y de lo negativo, que es lo que dijo mi papá, es que siempre nos comparan, entonces tú estás en una constante como competencia con ella, por las personas alrededor tuyo y entre ustedes mismas, pero pues el amor que uno siente por la otra, digamos que reemplaza toda esa comparación que uno puede sentir, y la verdad pues es muy divertido tener alguien que se parezca a ti físicamente y poder digamos, reemplazarse en cosas o poder sí, hacer como ese tipo de cosas. Además porque mi hermana y yo tenemos también la fortuna de tener mucha telepatía, entonces a veces sí logramos sentir lo que la otra siente y eso también es una ayuda pues para la otra,
Entonces sí, tener ese apoyo incondicional de la otra siempre va a ser algo muy bonito. A veces cuando no tenías a tu papá cerca y eras pequeña, sentías que tu hermana gemela era tu gran apoyo y tu compañía en ese momento. Sí, sí, total, todo el tiempo. Bueno, y finalmente, yo quiero que veamos esta secuencia desde el momento de la gestación, ahí están las dos, en el momento en que salen de la hospitalización y tienen que entrar a un programa canguro y tienen que dividirse entre los papás, cuando tienen 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años y 20 años. Porque definitivamente cuando hay gemelos y se tiene este gemelo a lo largo de toda la vida, siempre será un doble reto y siempre será una doble bendición. Y pues ahora doy paso a la charla de Alexandra, que es lactancia materna en gemelos prematuros, experiencia desde el método Madre Cándido. Gracias, Martica. Buenas tardes para todos y todas los que nos están acompañando. Agradezco al FEMNEO por la invitación y a continuación, entonces, lo que ya están viendo en mi pantalla, voy a hablarles acerca de la lactancia materna en gemelos prematuros desde el método Madre Canguro, recordando que esto es un desafío compartido, como lo hemos visto a lo largo de las videoconferencias, y es un desafío compartido que no va a ser solo entre los padres, entre la familia, sino también entre nosotros los profesionales, porque somos nosotros los que con educación y acompañamiento y práctica vamos a lograr que los padres de estos niños gemelos prematuros puedan lograr una lactancia exitosa. Entonces, nuestro rol como profesionales es garantizarles el apoyo, la confianza necesaria para hacerlo posible. Lo que vamos a ver a continuación en estos minutos que nos quedan, en este segundo bloque de la videoconferencia, tiene que ver con cifras que ya nos dio la doctora Lombo, que es necesario conocer cómo estamos en los nacimientos gemelares prematuros, pero también abordar los beneficios de la lactancia materna y de allí los retos y desafíos que viven estas familias y cómo a través del ciclo de la lactancia materna y del método Madre Canguro podemos transformarlos para lograr una lactancia exitosa. Entonces, no me voy a detener mucho con las cifras. La doctora ya nos había dado un panorama inicial de cómo era el comportamiento, pero sí es muy importante reconocer que el riesgo de prematuridad es mayor en los embarazos gemelares y estamos hablando de cifras que están más o menos en promedio entre un 50 a un 60% de que el riesgo en estos niños que nacen prematuros es elevado en gemelos comparado a un 5-8% que se da en nacimientos únicos. Y ahí en cifras, que también es otro desafío para nosotros, porque no hay una estadística que nos permita reconocer cómo es el comportamiento de estos niños prematuros en embarazos gemelares, pero hay un estudio en Brasil que nos hablaba de cómo también en estos partos gemelares prematuros vamos a encontrar tasas mucho más bajas de lactancia materna exclusiva en los 6 meses, con cifras incluso que pueden estar por debajo del 22.6%. Y es aquí con estos retos y estas cifras que también nos dan esa mirada o ese panorama de los desafíos que pueden enfrentar las familias en lactancia materna. Teniendo en cuenta este contexto y estas cifras, nosotros también reconocemos cuáles son los beneficios de la lactancia materna. Es claro para todos nosotros que los beneficios o que la lactancia materna es universalmente reconocida como la fuente óptima de nutrición, pero sabemos que va mucho más allá, que es mucho más que un proceso nutricional, que es el reencuentro madre-hijo con la contención física y emocional, es una parte crucial de la crianza de los bebés, tiene implicaciones importantes para la salud y para el desarrollo infantil, y que también con todos estos nutrientes y con todos estos factores nutritivos y no nutritivos, como por ejemplo las inmunoglobulinas, la lactoferrina, que sabemos que favorecen la adaptación, la maduración intestinal, que mejoran la tolerancia a la alimentación enteral y protegen contra las enfermedades infecciosas. A pesar de todo este conocimiento, nosotros sabemos que muchos bebés prematuros y muchos bebés
gemelos prematuros, pues no son amamantados o no van a recibir la leche materna durante los primeros meses de vida. Es decir, se van a quedar sin estos beneficios que para nosotros son tan importantes, y esto tiene que ver porque se enfrentan a desafíos desde el momento del nacimiento para poder establecer y dar mantenimiento a la lactancia materna. Varios estudios nos hablan de cuáles son esos desafíos, y quizás cuando preguntamos a las madres o las experiencias que tienen relacionadas con los retos al momento de lactar a sus bebés, el principal quizás tiene que ver con la producción de leche materna. Las madres, los padres, la familia consideran que al tener más de 2 niños, la producción va a ser insuficiente, va a ser limitada, y desde el momento en que se enteran que viene un parto gemelar es uno de los conflictos con los que entran de cómo va a ser la lactancia y cómo van a abordar la producción de leche materna. Esto sumado, como le veíamos desde la primera videoconferencia hace 8 días, con el mayor estrés y ansiedad familiar que cursa al tener la noticia de un embarazo gemelar, y también porque sabemos que muchos de estos niños pueden llegar a requerir hospitalizaciones en unidades recién nacidos, enfrentarse a una separación. Sabemos que en Latinoamérica, desafortunadamente, no todas nuestras unidades de recién nacidos son de puertas abiertas, y esa exposición, ese ambiente estresante, tanto para los recién nacidos como para la familia, pues lleva a que este reto de implementar la lactancia materna sea mucho más complejo. Y recordemos que estamos hablando de gemelares prematuros, y es allí donde la inmadurez de los reflejos de succión, de la coordinación de succión, de glusión, respiración, son muy importantes abordarlos, y también hace parte de los retos en los que se van a enfrentar la familia. Y algo muy importante que no podemos desconocer es la salud materna, sumada a los determinantes psicosociales, que son muy importantes que nosotros como los profesionales los logramos identificar desde el comienzo. Saber cuáles son sus antecedentes, cuál es su red de apoyo, cómo es la dinámica familiar, cuántos controles tuvo la mamá, qué antecedentes patológicos tiene. Esto es importante que nosotros lo podamos documentar incluso desde un enfoque prenatal, para poder abordar y poder hacer contención al reto que tienen tan grande que es la lactancia materna. Teniendo en cuenta este escenario, nosotros hablamos del ciclo de apoyo a la lactancia materna, y es muy importante reconocer que tenemos una serie de actividades, intervenciones que nosotros podemos hacer a lo largo desde el nacimiento del bebé, la hospitalización y el seguimiento posterior ambulatorio, que nos van a favorecer la lactancia materna. El primero, indiscutiblemente, tiene que ver con la posición canguro. Sabemos que fomenta el vínculo de lactancia materna, y un segundo pilar de nuestro método Madre Canguro tiene que ver con la nutrición canguro, donde empezamos a hablar no solo de un masaje y una extracción temprana, como lo vamos a ver, sino también de todas las estrategias que tienen que ver con el pasar de la transición de una alimentación por sonda, en la mayoría de ellos, a una alimentación directa al seno. Muy importante en todo este proceso la participación de los padres. Hay que involucrar a los padres en el plan de alimentación, en el acompañamiento, y transversal a todos estos dos pilares de posición canguro y nutrición canguro. Muy importante todo lo que tiene que ver con la ayuda profesional, la educación y el apoyo, y sobre todo la sensibilización comunitaria. Promover la lactancia materna en la sociedad y en la inclusión de políticas públicas es lo que nos va a permitir realmente que estas acciones que estamos haciendo desde cada una de nuestras unidades y grupos de trabajo incidan en esos resultados de salud que queremos globales, para mejorar la alimentación de nuestros niños prematuros y en este caso gemelares. Teniendo en cuenta este panorama, nosotros reconocemos, y partiendo de que estamos hablando de niños prematuros, reconocemos que desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 tenemos las recomendaciones para la alimentación del lactante prematuro o de bajo peso al nacer. Y tenemos las recomendaciones en 2 puntos importantes. El primero, en la atención preventiva y promotora, donde nos habla de un cuidado de madre canguro de forma inmediata para todo niño prematuro de bajo peso al nacer, con contacto piel con piel. Y un tercer escenario en donde está la participación y el apoyo familiar en el cuidado rutinario, acompañado de educación y consejería, y sobre todo algo muy importante, la preparación para el alta hospitalaria.
Y tenemos un segundo documento que está salido hace poco, hace unos días, y es la revisión de Cochrane que respalda la evidencia sólida del contacto piel a piel inmediato tras el nacimiento como atención estándar. Y es claro que la evidencia aquí es contundente. Este metaanálisis evaluó la eficacia del contacto piel a piel inmediato tras el parto comparado con la atención estándar y lo hizo aproximadamente incluyendo 69 ensayos clínicos con más de 7.000 binomios madre-bebé y digamos que los principales hallazgos fueron que mejoraba la termorregulación, mejoraba los niveles de glucosa y miren esto que es necesario que lo tengamos en el radar y es que tenemos mayor probabilidad de lactancia materna exclusiva y menor estrés en la adaptación extrauterina. Estabiliza las funciones fisiológicas y favorece el neurodesarrollo temprano y tenemos esta evidencia tan contundente que privar el contacto piel a piel hoy en día se considera algo no ético, especialmente en prematuros, en recién nacidos de bajo peso, y que nuestra prioridad actual pues es garantizar su implementación universal y no seguir demostrando su eficacia, sino seguir, lo que debemos hacer es implementarla en todos los niveles de atención y a partir del nacimiento desde sala de partos. Entonces, cuando hablamos de la posición canguro, del contacto piel a piel, es importante iniciar la adaptación canguro del nacimiento de estos bebés gemelares desde sala de partos y aquí vamos a contar con todo un equipo que es fundamental, pero también debemos contar con protocolos entre los profesionales que nos permitan estructurar este procedimiento. Es muy importante y debemos hablar antes con la familia, con mamá, con papá, del nacimiento de estos bebés prematuros gemelos, si ellos desean iniciar este contacto piel a piel inmediato, qué se va a realizar, cómo se va a hacer. En el protocolo debe quedar claro cuál es el rol de cada uno de los profesionales. Es muy importante aquí integrar desde la parte de ginecología. Ginecología nos va a asegurar toda la parte de la estabilidad materna y va a ser como ese primer paso en facilitar el contacto piel con piel entre la mamá y sus bebés. Tenemos el grupo de neonatología que también va a estabilizar el recién nacido y que va a apoyar junto con enfermería la transferencia y que en enfermería pues va a ser el encargado o esa persona líder de iniciar esta adaptación canguro desde sala de partos y de poder transferir a los padres, a la madre en este caso, sus bebés en posición canguro como lo vemos en la foto. El contacto piel con piel desde el nacimiento, recordemos que lo podemos llevar a cabo tanto en partos vaginales como en partos por cesárea y va a ser clave y fundamental, como nos lo demuestra la evidencia, para poder implementar e instaurar la lactancia materna. Posterior al inicio de la adaptación canguro en sala de partos, esta debe continuarse y esto de la mano de todo un equipo que tiene que estar articulado y coordinado de profesionales. Vamos a continuarlo en la unidad de recién nacidos. Debemos nosotros promover la posición canguro entre los padres, entre la familia y los bebés, y esto sabemos que mejora la capacidad del bebé y también para la alimentación y también nos va a ayudar a la madre para la estimulación, para la producción de leche materna. Entonces esto es algo que debemos continuar. Iniciamos en un primer momento desde sala de partos, el transporte, si es un bebé unos bebés que requieren transporte, podemos hacer transporte en posición canguro y continuarlo desde las unidades de recién nacidos o desde alojamiento conjunto o las salas de alojamiento conjunto para los países que tengan eso en sus hospitales, porque es indispensable para continuar asegurando y manteniendo una lactancia materna exitosa. Otra parte que veíamos de apoyo y de intervención que es muy importante y que tiene que ver con ese miedo que expresan las familias en el momento de lactar a sus bebés con la producción de leche materna, pues es la extracción de esta. Recordemos que la extracción de leche materna debe estar acompañada por educación, por apoyo, por información, pero sobre todo con esa estimulación que queremos en las primeras 3 horas de vida y que tengamos después un mantenimiento y una estimulación frecuente entre 6 a 8 veces al día. Lograr y tener una extracción precoz y frecuente nos va a llevar a completar un objetivo y es lograr o alcanzar 500 mililitros por día entre los 14 a los 15 días, entre los primeros 14 a 15 días.
Esto es muy importante coordinar aquí con el grupo de enfermería desde sala de partos, nuestras enfermeras del área de ginecología, nuestras enfermeras perinatales o en los países donde tenemos matronas. Y es muy importante la educación que se va a dar allí y poder iniciar de forma temprana la extracción de leche materna, que sumado a las estrategias anteriores del contacto piel a piel, el inicio de la posición canguro desde salas de partos y la unidad, pues nos van a ayudar a favorecer esta meta. Pero también, ¿qué pasa? Que si el bebé, pronto los bebés requieren hospitalización, lleva mucho tiempo hospitalizado y no logramos implementarlas o se evidencia una baja producción de leche materna, aquí empezamos a hablar de un término que se conoce como extracción poderosa. Y es que la extracción poderosa de leche materna tiene un objetivo y es poder aumentar rápidamente la producción de leche materna en esta mamá y consiste en lograr hacer una hiperestimulación del pecho con el extractor. Se puede realizar esto con un extractor eléctrico o también con un extractor manual. Es muy importante saber que si es eléctrico, este tiene que ser de doble estimulación y mirar el tamaño del embudo. Esto hace parte de la educación que se le debe dar a la familia. El tamaño del embudo es muy importante. Hay algunos que van a ser muy pequeños o muy grandes y debemos buscar cuál es el tamaño ideal y esta estimulación que vamos a hacer de extracción poderosa, si es con el extractor eléctrico, vamos a realizar extracciones de 10 minutos, pero si es manual, ¿cuál es la recomendación? 5 minutos por cada seno, que le permita descansar y que pueda después completar para llegar a los 10 minutos que queremos de extracción de leche materna. Lo vamos a hacer durante 24 horas, dejando un descanso no superior a 4 horas. Esta es la extracción poderosa. Digamos que el objetivo y cómo lo logra es que aumenta la producción de leche al generar repetidos estímulos y picos de prolactina, que sabemos que la prolactina es la hormona que se encarga de la producción de leche y lo que hace es activar las glándulas mamarias. Y se ha demostrado que es más efectiva esta extracción frecuente y breve que las sesiones largas que a veces pueden darse y poco frecuentes. Si incluso está con el bebé, puede hacerlo con los bebés, un bebé al seno, y en el otro puede hacer también la extracción poderosa y alternar los bebés. Y digamos que es bueno realizar esta intervención para crear un banco de leche, cuando la mamá ya tenga que incorporarse al trabajo, cuando estos bebés se quedan hospitalizados. Vemos que puede que un bebé se quede hospitalizado y al otro le dieron salida, por ejemplo, o cuando tenemos estos bebés con poca ganancia de peso, pues sabemos que se puede suplementar con la misma leche materna y aquí estamos hablando de técnicas que conocemos como la relactación, que es lo que utilizamos cuando tenemos estos escenarios. Entonces, muy importante recordar que es necesario que a mayor succión voy a tener mayor estímulo y voy a tener mayor producción de leche materna. Y este es el mensaje que le debemos dar a estas familias y de la importancia de en estos escenarios poder incluso tener esta extracción poderosa como les comentaba. ¿Qué posiciones en lactancia gemelares podemos usar? Entonces, recordar que puedo usar posiciones, hemos visto posiciones en caballito a lo largo de las imágenes, pero también puedo utilizar posición, por ejemplo, la primera que ustedes ven es posición doble en cuna, ambos bebés están sostenidos en posición de cuna, uno en cada brazo. La segunda posición que ustedes ven están los dos en la misma dirección, entonces ambos bebés pueden ser colocados hacia el mismo lado del cuerpo de la madre. Una tercera, Un hermanito le coge la mano así a la otra. por favor, pueden apagar el micrófono, gracias. Una tercera posición puede ser posición sentada doble, entonces ambos bebés están en posición vertical frente a la madre, que es la que hemos podido ver a lo largo de varias imágenes. Y una cuarta posición que se puede utilizar es la de doble balón de fútbol americano, donde cada bebé va a ser sostenido, como se dan cuenta ustedes en la imagen, bajo un brazo de la mamá con el cuerpo hacia atrás y la cabeza hacia el pecho de la madre. ¿Con cuál nos quedamos o cuál es la que puede uno sugerir? Realmente la ideal es que la mamá pruebe cada una de ellas, mire cómo se sientan, las pueda experimentar, pueda practicarlas
y así ella podrá identificar cuál se adapta mejor a las necesidades de ella, pero también a la de sus bebés. Entonces nosotros brindamos una serie de posibilidades, le mostramos cuáles podrían ser estas posiciones y quien va a elegir va a ser ella de acuerdo a su necesidad y también a cómo identifica el confort en los bebés usando cada una de estas posiciones. Otra parte importante dentro de la nutrición canguro tiene que ver con la estimulación temprana. Ya vimos cómo hacer la estimulación, cómo iniciarla de forma temprana, pero también vemos que son niños prematuros y que son niños que seguramente, dada su prematura, después vamos a tener aquí un reto grande de cómo llevarlos de una alimentación por sonda a una alimentación por seno directo. Recordar que tenemos dos fases importantes, una primera fase tres fases importantes, perdón, una primera fase que es la fase preoral, donde iniciamos la posición canguro, donde seguramente estos bebés de acuerdo con los protocolos institucionales y las semanas, pues van a quedar en protocolo de mínima manipulación y es el tiempo donde yo le voy a indicar a la madre que inicie cuanto antes la extracción. Puedo tener una segunda fase, que es una fase de succión no nutritiva, que aquí lo que voy a hacer es con el contacto piel a piel ayudar a la estimulación. Aquí la experiencia olfativa sensorial cobra gran importancia. Recordemos que los bebés buscan el seno, activan con el olfato y nos va a ayudar esto a implementar la lactancia y por eso es muy importante de forma temprana el contacto piel a piel, la posición canguro y se recomienda para succión nutritiva si hay buena producción de leche materna que la madre se extraiga previamente porque queremos es que tenga solo un roce, que pueda olfatear el pezón, que pueda saborear la leche materna y eso es lo que nos va a ayudar para después pasar a una succión nutritiva y durante todo este paso para llegar a una succión directa al seno podemos tener diferentes métodos de suplementación y diferentes etapas que nos van a permitir desarrollar esas habilidades orales que nos van a permitir garantizar una coordinación entre la succión, deglución y respiración. Aquí, por ejemplo, vemos unos niños que están en proceso de relactación, se hace la relactación por medio de una sonda y se colocan al seno y lo que tenemos en este caso, fórmula o si tenemos la extracción de la misma leche materna, hay casos como estos bebés que llevaban tiempo en que nunca habían sido lactados, llevaban más de un mes y es necesario en estos casos hacer esta relactación para poder nuevamente mejorar y facilitar la producción de leche materna y poder garantizar la lactancia materna exitosa. Un tercer escenario muy importante que hablábamos y también lo mencionaban en la charla pasada tiene que ver con el rol del padre y cómo nos va a apoyar en la lactancia materna. Muchas veces cuando hablamos de lactancia materna nuestra mirada se dirige solamente a la mamá, pero es importante saber que el padre la madre nos va a ayudar en la nutrición, nos va a ayudar en el contacto, pero el padre también sostiene, el padre acompaña y el padre facilita. Cuando tenemos un padre presente en la unidad, cuando tenemos un padre que también está apoyando desde la posición canguro, que está pendiente de cómo es este proceso de nutrición y de lactancia, es un padre que hemos empoderado. Recuerden los resultados que tenemos de estudios del método madre canguro a los 30 años y cuando iniciamos posición canguro, método madre canguro con los padres de forma temprana, es un padre que ya está enganchado, que ya piensa dos veces antes de abandonar a su familia y esto es lo que necesitamos también para fortalecer la participación de ellos y el rol que se necesitan para también garantizar la lactancia materna y sobre todo apoyando desde el método madre canguro. Finalmente, decirles que la lactancia en prematuros y gemelos no es solo alimentar con leche, es alimentar con amor, con esperanza y con presencia, que cada gota, cada contacto piel con piel, cada estímulo que hagamos de succión, cada extracción, cada intento, es una historia de valentía que transforma vidas. Y entonces este es el mensaje que queremos darles. Aquí en esta foto tenemos, yo creo que la mayoría la conocen, ella es Sandra Grosso, más que colega, amiga, es mi mentora y precisamente creo que nos demuestra como madre, junto con el trabajo que hizo con su esposo José, que se puede lograr la lactancia exitosa, que se puede lograr una lactancia que incluso vaya más allá de los 6 meses, que trascienda y que realmente fortalezca esos lazos de vínculo afectivo que se logran
en niños prematuros y gemelares como fueron Juanca y Nico. Muchas gracias y quedamos atentas con Marta a las preguntas que tengan de la videoconferencia. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Siempre cuando nos metemos en los camerinos del canguro, aprendemos muchísimas cosas y muchísimos detalles, especialmente de ustedes dos y también de Ángela. Ángela me parece que tuvo un inconveniente técnico, así que las voy a ayudar con las preguntas en el chat. Y ya que estoy, me voy a tomar el privilegio, ya que me pusieron a trabajar, de hacer una pregunta que tiene que ver con esto, pero va un poco más allá. El tema de cuando uno de los bebés está muy enfermo, el otro bebé continúa internado, pero llega un momento en que el bebé muy enfermito se tiene que quedar y el otro bebito se tiene que ir a la casa, sea por una malformación congénita que tuvo cirugía, sea por, bueno, lo que decías, Martita, quizás necesita oxígeno de manera más prolongada. ¿Cómo manejan ustedes este tema de un bebé que ya está en condiciones de egresar, y al menos en nuestro país un bebé que está en condiciones de egresar, egresa por todo lo que tiene que ver con la prolongación de la internación, y el bebé que se tiene que quedar? Bueno, excelente pregunta que hiciste, Lidia, porque acuérdate que al CEPNEO, cuando colaboraba con Pediatría en Red 6, hizo un capítulo que habla exactamente de eso. Un gemelo que quedó con gastrosquisis y se quedó más de 3 meses hospitalizado, y el otro que no lo hizo y se fue con su mamá. Y cómo eso impactó a la familia, impactó el vínculo de ambos padres, y además hizo que la mamá se sintiera incapaz de cuidar a ese bebé. Y necesitó más tiempo, más acompañamiento y más presencia de profesionales especializados para poder lograr ese vínculo. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del canguro, por lo que hemos visto, es que pretendemos que la mamá no se desligue de los dos, que ella vaya al hospital, que ella tenga contacto con ese bebé, pero como se dijo en el artículo de Pediatría en Red, que ella tenga acompañamiento para todas sus ansiedades, todas sus inquietudes, y que empecemos a mostrarle las ventajas y las fortalezas que tiene ese bebé a pesar de su patología. Y con el otro bebé, pues que no lo descuiden, porque a veces uno piensa que porque está bien, que porque está tan bonito, ese es el del abuelito y la mamá se encarga acá. En este caso que mostramos en ese libro, pues era al revés. La mamá se encargó del que estaba bien y el papá del que estaba hospitalizado. Pero bueno, creería que no hay que, sí, no hay que separar al uno, o sea, no hay que separar a la mamá de los dos, darle tiempo para cada uno, darle el acompañamiento y además darle las ventajas que tiene la lactancia, el estar ahí, el hablarle, el poder hacer otras actividades, así no sea un cuidado directo o un contacto piel a piel, sino que haya que hacerlo. Y al papá, pues darle el acompañamiento y el apoyo para que él a su vez también tenga tiempo con los dos, y no solamente un gemelo sea el del uno y otro gemelo sea el del otro, y en detrimento del cuidado para los dos. Eso hacemos nosotros, tratamos de que las mamás alternen, de que vean las ventajas y de que poco a poco vayan teniendo esa individualización de cada bebé y un vínculo positivo para ambos. Claro, hacer hincapié en las fortalezas. Sí, sí, y no separar. Bueno, exacto. Acá, gracias, Martita. Acá la primera pregunta es si puedes explicar qué es la relación cuadrática, a qué apunta, de la Bueno, doctora. la relación cuadrática, como se había dicho, es cuando, como su nombre lo indica, son cuatro. Entonces, el papá se encarga de un bebé y la mamá de otro bebé, o la abuela de un bebé y la mamá del otro bebé. Es decir, son cuatro en la relación. Mamá y un bebé, papá y otro bebé. Entonces, eso hace que se diferencie. En el caso particular de los niños canguro, por ejemplo,
por la parte cultural se dice que el papá tiene más calor que la mamá, por lo tanto al papá le ponen a que cargue el bebé más chiquito, para que el bebé suba más de peso, para que lo cuide más, para que esté más pendiente y curiosamente sube más de peso. Entonces se Claro. refuerza la creencia cultural y ese es el hijo del papá. Entonces ese es el que el papá carga, es el papá cuenta, el que el papá está más pegado, el que está constantemente al lado. Y el de la mamá pues es el otro. Y esa es una relación cuadrática. Es 4 personas involucradas dentro de la relación, cada papá con uno de los gemelos. Clarísimo. Bueno, y acá Alejandrina Di Giacomo pregunta, supongo que esto es más para Alex, la pregunta, ¿cómo realizan el manejo de las mamás que han tenido cesárea para hacer las extracciones temprana y frecuentemente? Y cuenta que a ellos les pasa que a veces no se realiza frecuentemente, especialmente en las primeras 24 horas, porque la mamá no puede concurrir al lactario. O sea, yo Claro, entiendo que esto no es vía lactario lo que hacen ustedes. lo ideal es que, y esto hace parte del cuidado humanizado, si por alguna condición la madre no puede desplazarse al lactario, pues es que una estrategia efectiva que debería pasar es que acerquemos la extracción al lugar donde está la madre, a la hospitalización y a donde se encuentra ella. Se puede llevar un extractor portátil o un kit manual, por ejemplo, de modo que esta primera extracción pueda hacerse incluso desde la recuperación que está de sala de partos o desde la hospitalización con el acompañamiento de enfermería. Entonces no debería ser que nosotros esperemos a que la mamá llegue al lactario porque entendemos que hay condiciones de salud que van a ser difíciles, que por la anestesia y demás. Entonces, cambiemos los escenarios, volvamos un cuidado mucho más humanizado y llevemos la extracción de leche materna al lugar donde ellas se encuentran para facilitar este proceso de la producción de leche en ellas. Bien. Bueno, hay muchísimas felicitaciones porque realmente ha resultado muy interesante. Yo tengo algunos privilegios, yo me entero de que van a tratar las videoconferencias y ya sabía que iba a ser muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono, levantar la mano y hacer algún comentario. Yo, Em, Usted tiene todos los derechos. es una pregunta para Alex. A ver, una de las cosas que nosotros vemos más en la consulta ambulatoria es la ansiedad de las mamás que creen que no tienen suficiente leche para los 2 gemelos. Entonces siempre sienten que un gemelo debe tener leche de fórmula y el otro leche materna. Y entonces pues se los alternan o a veces el que está más chiquito es al que le da leche materna. ¿Cómo podrías tú desde la enfermería manejar eso? Bueno, esto es muy importante y tiene que ver con lo que hablamos en la presentación. Hay estrategias desde el contacto piel con piel y la posición canguro para lograr establecer la lactancia materna y eso es lo que queremos, que desde el nacimiento tengamos esa producción constante para evitar que lleguen a los programas de seguimiento con bajas de producción donde tenemos que implementar otras medidas como la relactación de leche materna. Aquí también viene algo muy importante que no lo mencioné en la presentación y es clave y es la consejería de lactancia materna. Cuando hacemos escucha y dentro de las herramientas que hay de consejería es poder dar confianza y que las madres y en este caso la familia logren la confianza de que saber que lo que están haciéndolo bien, de que tienen buena producción, suficiente producción para ambos y claramente esto en compañía con el equipo interdisciplinario, pues empieza a apoyar si es que requiere complementación, suplementación, hasta el punto en que llegamos solamente a tener leche materna en la mayoría de los casos. Y técnicas también como la relactación nos va a ayudar mucho en estos niños, por ejemplo, que de forma temprana no tuvieron este contacto piel con piel, desafortunadamente no hacen método madre canguro, llegaban a los programas de seguimiento 2, 3 meses estos bebés prematuros gemelares, nunca habían tenido contacto cercano con sus familias y claramente había un deseo, que también esto es muy importante, respetar el deseo de la madre, si quiere amamantar o no, y esto hace parte de esa consejería de lactancia materna
y empezar todo este trabajo con la relactación es lo que permita que ellas ganen confianza, que es lo que les va a dar la seguridad de que están haciendo las cosas bien y básicamente con ayuda de los programas de seguimiento es poder transferirles este empoderamiento que nos permita implementar y mantener la producción de leche materna. Bueno, yo Excelente. complementaría algo importante y es que la lactancia materna siempre tiene componentes emocionales y más cuando hay gemelos. Entonces creo que el trabajo interdisciplinar, que es de lo que estamos haciendo un gala el día de hoy, que 3 disciplinas distintas se unieron en un solo tema, es importante para saber por qué la mamá se siente ansiosa, por qué no está produciendo, por qué hay un bebé que tiene mejor, digamos, que agarre que el otro, y ayudar a eso que tú dices de consejería materna y de éxito afectivo y efectivo de la lactancia. Ujú. Yo no veo otras preguntas, ni nadie ha levantado la mano. Y yo tengo otra pregunta más. Con respecto a esto que hablábamos del bebito que está muy enfermo y necesita tener una figura de apego, que supuestamente va a ser su papá o su mamá el que se quede en la casa, en el hospital. ¿Cómo manejan ustedes el proceso de subjetivación de ese bebé? De que se puede ir constituyendo como sujeto. No sé si de la misma manera que el que quedó, el que no está enfermito y se pudo ir a la casa con su mamá, con su inicio de gorgoritos, intercambios, miradas y todo eso. Pero ¿se trabaja más en la subjetivación de este bebé, en la constitución como sujeto? O, bueno, Sí, se deja fluir. realmente, no, realmente ahí lo que prima es el temor a la muerte, el temor a que a este bebé no salga, que este bebé no sea más lejano a lo que esté y que además es un reflejo de que yo no fui una buena mamá porque no lo pude tener a salvo durante el tiempo que necesitó. Y di un bebé, entre comillas, defectuoso, que es el que tengo acá. Entonces no me veo muy reflejada tan fácilmente. Entonces empezar a quitarle la culpa, a desculpabilizar, a normalizar los sentimientos ambivalentes y empezar a que poco a poco se acerque a ese bebé, que empiece a ver algunas cosas positivas, mira, cómo te toca, etcétera. Lo empiezo a constituir en sujeto y luego sujeto de apego. Más adelantico, cuando ya pueda salir o cuando ya pueda ir a acercarse, pero sí requiere primero identificar esa preferencia gemelar que no se mantenga, que lo identifique y que empiece a validar todas esas cosas positivas que tiene ese bebé para que también sea un sujeto al que se quiere, al que se sienta uno orgulloso y que tiene una serie de habilidades que puede compartir con la familia y con los padres, pues lógicamente. Excelente. Qué cosas tan importantes han dicho las dos. Mónica, ¿tenés la mano levantada? Sí, bueno, creo que ha sido una sesión preciosa para todos los que trabajamos en la NEO y vemos prematuros y los prematuros gemelos. A mí me inquieta el tema de que un gemelo sea más predilecto de la madre o el padre que el otro, porque lo que psíquicamente va a producirse en el vínculo es un desmedro con respecto al padre o madre que no adquirió el mejor vínculo. Ahora, eso, en lo que ustedes han visto, Martita, y esa es la pregunta, ¿afecta la relación entre los gemelos? Ellos se pelean más cuando hay predilección, ellos se agreden, ellos se dinamitan, se acerruchan el piso. No. Pues tempranamente, o sea, durante el primer año, año y medio, No, sí hay algo, no, sí hay algo de celos. Entonces, por ejemplo, si el gemelo, o sea, hay cosas particulares. Una de esas son celos y la otra es que hay una diferencia marcada en la exploración de un gemelo u otro
en el medio ambiente con base en qué es o no es el preferido de la mamá. Entonces, si el gemelo preferido lo está cargándolo acá por decir algo, él está feliz, pero donde la mamá cargue al otro, él empieza a pelear, empieza a quitarle y empieza a hacerlo desde su perspectiva, como diciendo, oiga, no, esa es mía, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando es el papá, cuando es el preferido del papá. Cuando ellos están juntos, pues juegan, etcétera, pero siempre busca el bebé al que es su figura de apego principal. El otro no deja de ser figura de apego, pero no es tan importante, pero sí hace. Más adelante, pues me imagino que a medida que van creciendo, pues ellos van teniendo otras estrategias para poder lograr esa continuidad y ese contacto. Lo que dicen los artículos es que cuando hay uno preferido y ese preferido tiene más tiempo, más atención, lo que va a pasar es que siente que es especial y entonces empieza a generar externalización, agresión, berrinches, etcétera, o termina siendo como más pasivo y más tranquilo al respecto. Nosotros hemos visto los dos casos, en que si la mamá prefiere al uno, ese niño es el más tranquilo, el que explora más, el que tiene mejor desarrollo, y también cuando es la mamá y es una mamá ansiosa, una mamá que generalmente genera sobreprotección por la importancia que le da a la salud de sus gemelos, entonces ese niño es el que está más atrasado. Hemos visto los dos y sí, ellos hacen celos y sí tratan de mantener a su figura de apego principal. Pero entre ellos no es mucho lo que se pelean. Claro, interesante. O sea, quizás una parte del manejo está en orientar tanto al papá como a la mamá en que no se note tanto esta preferencia, ¿no? Exacto. Que la logren morigerar de alguna manera, que debe ser difícil, porque además es lo que uno en cierto sentido espera por lo de la relación cuadrática, ¿no es cierto? Exacto. Uno espera Eh, que esa preferencia se disminuya y empiece a tener cada uno tiempo, cada uno que tenga bueno, otra estrategia que utilizamos es desde los 6 meses decirles que separen a cada bebé al menos una hora al día. Entonces, media hora que lo tenga con el papá, media hora con la mamá y que se alterne para que puedan tener tiempo de calidad con cada uno aparte y eso a veces funciona para hacer que los niños tengan una relación positiva con ambos padres. Martita, ¿y tú recomiendas que los gemelos estén juntos o separados en una vida en sala cuna o en jardín infantil? Pues, o sea, lo que yo veo es que cuando los gemelos están, por decir algo, en incubadoras contiguas, facilita para los papás y de alguna manera es como si ellos sintieran que su hermano gemelo está al lado, porque sí hay una relación y una conexión especial entre ellos. Luego, más adelante, pues al principio podrían estar acostados en la misma cuna, ¿sí? Pero luego de cierto tiempo, ellos tienen que empezar a separarse físicamente. Entonces, cada uno debe tener su cuna, cada uno debe tener sus juguetes, cada uno debe tener una ropa independiente, no la misma ropa igualitica, ¿sí? No deben decir los gemelos, sino Juan y Pedro, ¿sí? Para que cada uno empiece a hacerlo. Y por supuesto que en el jardín infantil yo pensaría que debe separarlos de cursos. Si hay posibilidad de tener A y B, pues que el uno esté en A y el otro esté en B. Sí. excelente. Es que como dicen habitualmente que los gemelos son una unidad en binomio, esa frase a lo mejor es castrante. Esa frase a lo mejor debiéramos olvidarla y tirarla por el precipicio, porque cada uno es una unidad única en sí misma y no una unidad en binomio. Sí, es una unidad única, pero tienen una relación muy especial. Por ejemplo, los gemelos que mostraron ahí, los de Sandra, ellos eran muy unidos, ellos hacían todo, ellos iban a fútbol juntos, hasta que fueron creciendo y cada uno se independizó en sus intereses, en sus amigos, etcétera, y llegó un punto en que el uno va con un grupo de amigos diferente al otro, pero fueron ellos los que se fueron separando poco a poco en la medida en que lo fueron necesitando,
cuando tuvieron la atención y el cuidado de ambos padres en forma adecuada, digamos, unas veces el uno, otras veces el otro, pero sí jamás pensaría yo que uno debería pensar que ellos dos son como una unión y que como están juntos, entonces no necesitan a nadie más y como están juntos Claro. deben estar ahí y como están juntos deben ser igualmente inteligentes y irles bien a ambos en matemáticas, porque puede que al uno le vaya en matemáticas bien y al otro le vaya bien en ciencias. Y hay que respetar esas individualidades y Pero lo reforzárselas. que dijiste es súper importante. En el fondo, ellos mismos, en su experiencia de vida, van encontrando el momento de la autonomía y el momento de la independencia, y que no debe ser impuesta, porque a lo mejor si imponemos que desde el año sean distintos, también podemos provocar daño. O sea, También, ellos, cuando exageramos también y claro, cuando presionamos ese cambio y esa separación también. en el Porque lo fondo que como decía que, la chica, mira, lo que decía la chica, yo tengo una amiga, yo nací con una amiga permanentemente todo el tiempo, alguien que está ahí, ¿sí? Y no tengo que buscar una segunda fuera para hacer eso. Pero ellas hoy en día son distintas. De hecho, ese día no fue la otra gemela, a pesar de que sabían que era la entrevista que iban a dar. Entonces, y ahí curioso que el papá fue el que quiso hablar, no fue la mamá, fue sí, el papá. curioso. Sí, llamó la atención. Sí, Ujú, sí. ujú. Muy bueno. Bueno, a propósito de eso, para los que siguen sosteniendo esta videoconferencia hasta ahora, recuerden que la semana próxima la reunión, el encuentro va a ser un conversatorio de experiencias de familias, donde, bueno, la doctora Lombo está organizando y va a haber familias de varios países de Latinoamérica contando sus experiencias, porque inclusive los recursos de salud y de educación impactan en las experiencias en los distintos países para las diferentes familias, ¿no? Sabemos que ningún niñito o niñita es igual a otro, ninguna familia es igual a otra, y ningún país es igual a otro, todos tenemos modalidades muy diferentes, así que ver qué podemos aprender los unos de los otros. Les por la oportunidad. Creo que hay una pregunta de la lactancia materna que estaba viendo en labio y paladar hendido. Ah, sí, 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 Entonces, acá si está. me permiten y puedo responderla, Claro, entonces, sí, sí, sí. muy importante porque hace parte de los desafíos que se nos presentan en lactancia materna y que a veces lo que hacemos o desde enfermería o el personal es como dejarlos al lado y no como apropiarse para poder abordar y poder orientar a las familias. Es muy importante evaluar, por ejemplo, si solo el labio hendido o si es con paladar hendido completo mixto para poder saber si es que vamos a iniciar con, se puede amamantar directamente y eso también va a depender del sello que se haga directamente al pecho. Pero algo muy importante que sí tenemos que tener en cuenta es que debemos mantener siempre el contacto piel a piel y trabajar la succión no nutritiva. Puede que no nos succione eficazmente, pero el contacto piel a piel y como lo vimos en la presentación es lo que nos va a ayudar junto con la succión no nutritiva a favorecer que esta producción de leche no se nos vaya a perder y también muy importante la extracción. Y ya con todo un equipo interdisciplinario, porque aquí es muy importante el rol de fonoaudiología, el rol de la interdisciplina, mirar si es que lo podemos alimentar con leche extraída, con algún dispositivo, o como les digo, hay casos, no lo tenía en la presentación, pero tenemos el caso de unas gemelas que una tenía paladar hendido, la otra no, y el seno hacía un sello completo porque nos permitía y era con solo recibía leche materna sin complicación, pero también podríamos evaluar aquí la necesidad de algún dispositivo o de cómo le vamos a ayudar a dar la alimentación. La posición aquí es muy importante, la posición en estos niños se recomienda que sean sentados, una posición sentada, el paladar hacia arriba, para facilitar precisamente el control de ese flujo de la leche y sobre todo prevenir que no vayan a haber regurgitaciones. Y el acompañamiento, como les digo, interdisciplinario es clave. Aquí la interdisciplina cobra un gran papel para determinar porque los casos tienen que individualizarse y saber cuál va a ser la mejor estrategia para lograr la lactancia materna. Eso, no sé si respondí a la pregunta a, creo que era Nina.
Y agradecerles a todos por la invitación y por tener estos espacios que permitan como nuevamente retomar esa misión que tenemos todos, ese desafío que como les digo es un desafío compartido para los padres, la familia, pero también para nosotros, de lograr esas estrategias de mejorar ese vínculo afectivo y la lactancia materna en esta población. Bueno, yo les quiero decir algo para lo que queda de Latinoamérica, como directora académica del CERNEO. Ustedes no son invitadas, ustedes son parte, a ustedes las convocamos. Ok. Bueno, No agradezcan la invitación porque no es así. Ustedes son parte fundamental, todos los grupos y todos los equipos que trabajan en Alcemneo, porque hacen parte de una trayectoria académica que estamos teniendo que realmente me enorgullece mucho. Estamos creciendo mucho y estamos aprendiendo entre todos, que es lo importante para beneficio de nuestros bebés prematuros, de sus familias y de los otros bebés de riesgo también. Así que, bueno, creo que aquí podemos dar por finalizado, agradecerles el trabajo y la preparación de la videoconferencia, porque ha estado excelente este encuentro, y dejar abierta la invitación, sí, para toda la audiencia, para la próxima, que van a estar las familias contándonos sus experiencias, de las cuales habitualmente aprendemos muchísimo. Así que abrazo para todos, chau, y nos gracias, vemos la chao. semana que Hasta viene. luego.